Muy buenos días. Un agradecimiento especial a la Facultad de Enfermería de la Universidad Cooperativa de Colombia y a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Departamental de Nariño. En esta oportunidad vamos a hacer un video instruccional del manejo de la vía aérea de los pacientes con sospecha o confirmación de COVID-19. En primer lugar, es muy importante tener en cuenta que el mejor ambiente para realizar la intubación orotraqueal debe ser en la unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, si esto no es posible por la situación clínica del paciente, deberá hacerse en el escenario en el que se encuentre el paciente. Si se hace en el ambiente de la unidad de cuidado intensivo, el personal debe notificar a la unidad de cuidados intensivos y activar el código correspondiente para el traslado del paciente en condiciones de seguridad, minimizando el riesgo de exposición del paciente y de las personas que están alrededor a las secreciones o a los aerosoles generados por el paciente. Una vez en la unidad de cuidados intensivos, el procedimiento que vamos a explicar a continuación debe ser un procedimiento ordenado bajo unos parámetros muy rigurosos de protección al personal que va a realizar el procedimiento. En primer lugar, vamos a hacer entonces una lista de chequeo para tener listas todos los elementos que necesitamos y los dispositivos que necesitamos para la intubación y el manejo de la vía aérea. Lo primero, y es muy importante, definir el personal y cuáles son los roles. Una de las cosas más importantes es tratar de disminuir el riesgo y a exposición a las gotas o a los aerosoles generados por el paciente. Por lo tanto, en la sala donde se va a realizar la intubación orotraqueal deben haber el mínimo de personas necesarias. En este caso, nosotros recomendamos mínimo 3, máximo 4 personas en la sala con unos roles bien definidos. En primer lugar, es muy importante tener en cuenta el personal que va a estar en la sala de intubación orotraqueal y cuáles son los roles de cada uno. La recomendación principal es que estén en la sala de intubación el menor número de personas posible. La recomendación que nosotros damos es que estén entre 3 personas a 4 personas máximo, cada uno con unos roles definidos. En esta oportunidad me acompañan la enfermera jefe Elena Chávez, el fisioterapeuta Diego Morillo y el auxiliar de enfermería Nelson López, y mi persona Héctor Fabio Sánchez, quien va a hacer la intubación orotraqueal. Hemos procedido con el tema de la colocación correcta y completa de los elementos de protección personal. Vamos a verificar los dispositivos que vamos a utilizar para el correcto procedimiento. Entonces tenemos laringoscopio con hojas curvas y rectas entre las referencias 2 y 3, dependiendo del tamaño del paciente. Idealmente, si se cuenta con un videolaringoscopio, es ideal utilizarlo. En este caso no contamos con él. Vamos a utilizar, a tener la máscara, la bolsa con el reservorio, conocido popularmente como ambú. Si bien es cierto, la indicación es tratar de evitar dar ambú, en algunas condiciones es necesario utilizarlo, y el ambú debe ir montado con un filtro EPA especial para la retención de este tipo de partículas virales. El circuito del ventilador, un sistema de succión cerrado, una máscara que es como esta, una máscara facial, que va a ir montada en un plástico. Por si tenemos que dar ambú, la máscara y el plástico irán sobre la cara del paciente, protegiendo al personal de posibles contaminaciones con secreciones de la vía aérea del paciente. El estilete de la guía, tubos de diferentes tamaños dependiendo de los requerimientos del paciente, los medicamentos para el procedimiento de inducción en secuencia rápida, cánulas de Gödel de diferentes tamaños, los líquidos para las mezclas y un dispositivo de una máscara laringea como dispositivo de rescate. Adicionalmente, es importante tener unas pinzas para hacer el correcto clampeo del tubo orotraqueal y evitar así la salida de secreciones. Es importante tener en cuenta que pueden haber 2 alternativas de la intubación para la intubación orotraqueal y el manejo del tubo y evitar la salida de secreciones. La primera opción es montar el tubo directamente con el circuito del ventilador y realizar la intubación con el tubo ya conectado al circuito. Sin embargo, en algunas condiciones y dependiendo de la experticia de quien esté intubando y además de las condiciones de la vía aérea del paciente, de la apertura, etc., se hace necesario la utilización de la guía.
Cuando se utiliza la guía, este es el montaje correcto. Diego nos va a explicar cómo es el correcto montaje de este dispositivo. Para el correcto montaje del estilete semirrígido o guía, tenemos que tener en cuenta simplemente que hemos hecho una pequeña adaptación con un tapón de una jeringa de 20 cc. ¿Sí? Aquí le abrimos un orificio y a través de este orificio, que ustedes lo pueden ver aquí, se introduce el estilete o la guía. Y posteriormente se asegura de que haya un buen sello. Introducimos normalmente el estilete según las recomendaciones y que quede aproximadamente 1.5 centímetros por encima del extremo distal del tubo para evitar lesiones, y posterior a ello hacemos un correcto sello. Hay que asegurarse entonces que esto quede totalmente sellado para que trate de quedar lo más hermético posible. Después de eso tenemos que verificar el correcto funcionamiento del balón del neumotaponador con una jeringa de 10 cc. Inflamos aproximadamente 5 centímetros según las recomendaciones. Verificamos que esto se infle correctamente y que no haya fugas ni esté con alguna avería, y posterior a ello desinsuflamos el balón y procedemos a hacer la intubación. Otro paso es verificar correctamente los medicamentos que vamos a utilizar. Para ello, la recomendación es utilizar fentanil como protector neurovegetativo, una dosis entre 100 y 150 microgramos, es decir, 3 centímetros aproximadamente en un adulto de peso normal. Propofol, 50 miligramos, 5 centímetros. Y un relajante muscular, que puede ser rocuronio o succinilcolina. Si utilizamos rocuronio, 50 miligramos, 5 centímetros, o succinilcolina, una dosis de 100 miligramos, es decir, 1 centímetro de la ampolla, cualquiera de los dos. En caso de que el paciente esté inestable hemodinámicamente, podemos reemplazar el propofol por ketamina. Recibimos a nuestro paciente en la unidad de cuidados intensivos. Idealmente es de preferencia que él llegue con una máscara, una mascarilla, para la protección del personal de aerosoles. El paciente puede llegar con dos sistemas de oxigenoterapia. Puede llegar con sistemas de oxigenoterapia de bajo flujo o de alto flujo. Dentro de los de bajo flujo, el paciente nos puede llegar con cánula nasal, nos puede llegar con máscara simple de oxígeno y también nos puede llegar con máscara de no reinhalación con bolsa de reserva. Y dentro de los sistemas de alto flujo nos puede llegar con Venturi, y por lo general el Venturi que suelen utilizar es Venturi al 50% de FO2 con 10 a 12 litros por minuto, dependiendo de las condiciones que ofrezca el fabricante. Vamos a explicar a continuación el primer procedimiento de la intubación endotraqueal con el estilete y la guía, y con una preoxigenación con la máscara de respiración y bolsa. Antes de retirar los elementos que tiene el paciente la mascarilla, verificamos que tengamos montado el dispositivo del respirador manual con la máscara y la bolsa. Procedemos entonces al retiro de los dispositivos y a la colocación de la máscara, haciendo un sello permanente y suficiente de la vía aérea del paciente. Preoxigenamos durante unos 3 a 5 minutos aproximadamente. ¿Vale? Nos aseguramos aquí que cada respiración dura aproximadamente de 1 a 1.5 segundos. Una vez tenemos ya la preoxigenación lista y verificamos el correcto estado de sedación y relajación del paciente, procedemos entonces a hacer la laringoscopia, para lo cual retiramos el sistema y hacemos la laringoscopia, logrando una adecuada visualización en el menor número de intentos posibles. Inflamos el neumotaponador inmediatamente y pasamos el plástico. Procedemos entonces, una vez tenemos inflado el neumotaponador, a el retiro, sin retirarlo totalmente, lo retiramos, ¿sí? Retiramos exactamente y hacemos el clampeo del tubo. Perfecto.
Retiramos el tapón y hacemos la conexión al sistema del AMBU con el filtro EPA. Una vez hemos logrado la intubación orotraqueal, procedemos a la oxigenación y a verificar la correcta posición del tubo. Lo podemos hacer de dos maneras. Si contamos con el capnógrafo, podemos ver la curva de capnografía que nos ayudará a verificar la correcta posición del tubo orotraqueal. Si no contamos con la capnografía, podemos hacerlo de una manera visual, verificando la correcta expansión de los pulmones y mirando la estabilidad hemodinámica. Una vez verificado esto, procedemos nuevamente al clampeo del tubo y a la conexión a nuestro circuito del ventilador. ¿Listo? Y procedemos a la fijación del tubo orotraqueal al paciente. A continuación explicaremos la técnica de intubación orotraqueal con el tubo orotraqueal conectado directamente al circuito del ventilador sin utilizar la guía y utilizando este dispositivo que es la denominada caja de Taiwán. Una vez hemos realizado la preoxigenación correctamente y verificado que el paciente está en un adecuado estado de sedación y relajación con el fin de que evitemos pujo y evitemos la generación de secreciones por parte del paciente, hacemos la laringoscopia y procedemos a la intubación. El neumotaponador. Inflamos el neumotaponador. Muy bien. Y verificamos entonces la estabilidad hemodinámica del paciente, la capnografía si la tenemos y la adecuada expansión del tórax.